Bienvenidos hermanos al encuentro con la palabra, inspirados en la oración breve, el ciego Bartimeo: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Y con ustedes el Padre Marcos Linares. Bienvenidos hermanos al encuentro con la palabra, y vamos entonces ahora a leer el capítulo 16 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Capítulo 16, versículos del 1 al 24. Recuerden que el capítulo es el número grande del libro de la Sagrada Escritura. Todos los números grandes que conseguimos dentro del texto o en la parte superior del libro llamado la Biblia, pues ese número grande es el capítulo y los números pequeños son los versículos, y los títulos de los libros generalmente están también arriba en el margen superior o en la parte izquierda o en la parte extrema derecha, ahí arriba. Vamos a leer entonces el capítulo 16 del libro de los Hechos de los Apóstoles, y dice así, del 1 al 24. Pablo se dirigió a Derbe y después a Listra. Había allí un discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía que había abrazado la fe y de padre griego. Generalmente estos apóstoles iban saliendo de aquellos que abrazaban la fe o de su descendencia. De la descendencia nuestra vendrán los futuros cristianos, aquellos que van a anunciar la palabra de Dios. Hay que anunciarlo desde ya entre ellos, allí mismo en la familia, sin ir muy lejos. Hablar de la palabra de Dios, hablar de Cristo, y ellos serán los que van a anunciar después la palabra. Pues Timoteo sale, como dice acá, de una mujer judía que había abrazado la fe y de padre griego. Los hermanos de Listra e Iconio hablaban muy bien de él. Pablo quiso llevarlo consigo y de partida lo circuncidó, pensando en los judíos que había por aquellos lugares, pues todos sabían que su padre era griego. Pablo respetaba la circuncisión que tenían por norma los judíos. A su paso de ciudad en ciudad, iban entregando las decisiones tomadas por los apóstoles y presbíteros en Jerusalén y exhortaban a que las observaran. Estas iglesias se iban fortaleciendo en la fe y reunían cada día más gente. Es necesario como iglesia, como hijos de Dios, fortalecernos en la fe. La fe que es la confianza en Dios. Eso nos hará siempre fuertes. Versículo 6. Atravesaron Frigia y la región de Galacia, pues el Espíritu Santo no les dejó que fueran a predicar la palabra en Asia. Había tanta confianza en el Espíritu Santo y disposición en el Espíritu Santo que ellos iban obedeciendo y se iban dejando guiar por el Espíritu Santo. Versículo 7. Estando cerca de Misia, intentaron dirigirse a Bitinia, pero no se lo consintió el Espíritu de Jesús. Atravesaron entonces Misia y bajaron a Tróade. Por la noche Pablo tuvo una visión. Ante él estaba de pie un macedonio que le suplicaba: ven a Macedonia y ayúdanos. Al despertar nos contó la visión y comprendimos que el Señor nos llamaba para evangelizar a Macedonia. He dicho que había plena disposición para la acción del Espíritu Santo. El Espíritu Santo iba guiando sus pasos. Pidamos siempre al Espíritu Santo que guíe nuestros pasos, como lo hizo con estos apóstoles que llevaron a las primeras comunidades cristianas este maravilloso mensaje de la palabra y al anuncio de la palabra de Dios.
Nos embarcamos en Tróade y navegamos rumbo a la isla de Samotracia. Al día siguiente salimos para Neápolis. De allí pasamos a Filipos, una de las principales ciudades del distrito de Macedonia con derechos de colonia romana. Nos detuvimos allí algunos días y el sábado salimos a las afueras de la ciudad, a orillas del río, donde era de suponer que los judíos se reunían para orar. Nos sentamos y empezamos a hablar con las mujeres que habían acudido. Una de ellas se llamaba Lidia y era de las que temen a Dios, de las que tomaban a Dios en cuenta y respetaban a Dios. Era vendedora de púrpura y natural de la ciudad de Tiatira. Mientras nos escuchaba, el Señor le abrió el corazón para que aceptase las palabras de Pablo. Recibió el bautismo junto con los de su familia y luego nos suplicó: si ustedes piensan que mi fe en el Señor es sincera, vengan y quédense en mi casa. Y nos obligó a aceptar. Mientras íbamos un día al lugar de oración, salió a nuestro encuentro una muchacha esclava que estaba poseída por un espíritu adivino. Adivinando la suerte, producía mucha plata a sus amos. Fíjense en este milagro que va a acontecer. Estamos en el versículo 16, ahora vamos al versículo 17 del capítulo 16 del libro de los Hechos. Empezó a seguirnos a nosotros y a Pablo gritando: estos hombres son siervos del Dios Altísimo y les anuncian el camino de la salvación. Esto se repitió durante varios días hasta que Pablo se cansó, se volvió y dijo al Espíritu: en el nombre de Jesucristo te ordeno que salgas de ella, y enseguida, en ese mismo instante, el Espíritu la dejó. Fíjense que Pablo hace un milagro en el nombre de Jesucristo. Te ordeno que salgas de ella. Un espíritu que le servía incluso a sus amos, porque tenía amos, era una esclava, para hacer dinero, un espíritu adivino. Y Jesús le dice: en el nombre de Jesucristo te ordeno que salgas de ella, y en ese mismo instante el espíritu la dejó. La liberó. Ese es nuestro Dios, nos quiere siempre libres, no esclavos de nada ni de nadie, mucho menos del pecado o de los espíritus inmundos, o de los espíritus que buscan siempre lo material. Al ver sus amos que con ellos se fumaban también sus ganancias, tomaron a Pablo y a Silas y los arrastraron a la plaza ante el tribunal, y los presentaron a los magistrados diciendo: estos hombres son judíos y están alborotando nuestra ciudad, predican unas costumbres que a nosotros, los romanos, no nos está permitido aceptar ni practicar. Fíjense que se valían de la religión para hacer de las suyas, y utilizaron la predicación de Pablo y de Silas para decir: ellos nos están imponiendo una manera de ser que nosotros los romanos no aceptamos y no practicamos. Y lo hacían en el fondo para tomar represalias, para vengarse de Pablo y de Silas por haber curado a aquella esclava que ya no le causaba ningún tipo de ganancia. Dios nos quiere libre del pecado, Dios nos quiere libre del malvado que busca siempre sus ganancias, y entre ellas alejarnos de Dios. Versículo 22. La gente se les echó encima, los oficiales mandaron a arrancarle las ropas y los hicieron apalear. Pues ese milagro de la liberación, ese bien que hizo Pablo y Silas, les causó un gran sufrimiento. Esa es la vida cristiana. Pongamos mucho cuidado, que a veces el bien es muy criticado, señalado y duramente castigado. Nosotros hacemos el bien, o cualquiera de ustedes hace el bien, y es malentendido y va a ser castigado. Por allá hay un famoso refrán que dice: el que se mete a redentor muere crucificado. Versículo 23. Después de haberles dado muchos golpes, los echaron a la cárcel, dando orden al carcelero de vigilarlos con todo cuidado.
Al recibir dicha orden, los metió en el calabozo interior y le sujetó los pies con cadenas al piso del calabozo. Hermanos, es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Sigue siendo hoy criticado el bien que le hacemos a los demás. Nos causa realmente practicar la vida cristiana sufrimiento. Si ya lo hizo con los apóstoles, y en este caso lo vemos en este capítulo 16, versículos del 1 al 24, sobre todo del 16 al 24, el sufrimiento que le causó a Pablo y a Silas, pues también lo podemos ver en cada uno de nosotros. Hermanos, Dios los bendiga. Hermanos, y los invito a hacer clic donde dice suscribirse al canal de YouTube para que les lleguen las notificaciones cada vez que leamos y meditemos la palabra.